Muy buenos días, amadas familias. Hoy, 19 de junio, Dios tiene una palabra hermosa para nuestras vidas. Y qué hermoso y lindo es amanecer junto a Él, comenzar el día lleno de su presencia, lleno de su amor. Y quiero saludar a cada familia que hoy se conecta. Saludamos a Guillermito y a Ruth, saludamos a Erika, Félix, saludamos a la señora Gloria, saludamos a Humbertico, a Adriana, saludamos a Jorge, Orlando en esta hermosa mañana. Saludamos también a Nicolás, a Gloria Sánchez, a cada familia que en esta hermosa mañana nos acompaña. Y hoy queremos retomar la tercera parte del libro de Jonás, donde vamos a seguir estudiando y conociendo esta hermosa enseñanza, donde nos edifica y nos enseña el gran propósito de obedecer su palabra, de ser sensibles a su voz y de seguirlo a Él. Pero antes de esto, quiero invitarte a que oremos y que tengamos un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, de adoración a Él. Debemos darle gracias a Dios porque Dios nos ha dado una oportunidad más de vivir y porque Él ha sido fiel en medio de toda esta situación. Y por eso quiero invitarte ahí donde estás en tu casa, que si te puedes poner de rodillas, si puedes alzar las manos al cielo, si tengas este momento de total disposición para Él. Debemos darle gracias a Él porque Él está con nosotros. Y aún en medio de las dificultades, Él es nuestra roca firme, Él es el que nos mantiene, es el que nos da esa fortaleza para poder vencer todas las situaciones que vivimos y en algunas, en la gran mayoría, salir victoria y en otras entender que Dios tiene un propósito para formar nuestro carácter o una enseñanza para seguir obedeciéndolo. Y por eso quiero invitarte en esta hermosa mañana que cierres tus ojos, que dispongas tu corazón. Vamos a adorarlo, vamos a exaltarlo, vamos a decirle cuán grande es Él y vamos a alabarlo. Padre Celestial, Señor, hoy te damos gracias porque tú estás en nuestras vidas, Señor. Porque hoy, Señor, así como las aves comienzan a cantar, a alabarte, adorarte, Señor. Hoy nosotros también lo hacemos de madrugada, Señor. Hoy, Señor, buscamos tu rostro, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Porque en muchas ocasiones tú nos has llamado, nos has pedido, nos has encomendado una tarea, una función, Señor. Y hemos sido de oídos sordos, Señor. De pronto no lo hemos hecho por temor, por miedo, por excusarnos de que no estamos preparados. Pero hoy, Señor, queremos ser obedientes, Señor, y no cometer los errores que cometió Jonás, Señor, sino ser sensibles a tu voz y obedecer, Señor. Dejar a un lado nuestros pensamientos, el que dirán, el que opinarán, la dificultad, sino entender que tú eres más grande que cualquier dificultad, Señor. Y a ti es a quien debemos obedecer. A ti, en ti es el que debemos preocuparnos de qué piensas de nosotros. Y hoy, Señor, te pedimos en esta hermosa mañana, Señor, que tú seas guiando nuestra vida, Señor. Que tú seas perdonando nuestros pecados, Señor, nuestras ofensas, Señor. Como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos lastiman, Señor. Y venimos ante ti, Señor, pidiéndote, Señor, que se haga tu voluntad primero en nuestra vida, Señor. Que tú seas guiando nuestra vida, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas trayendo fortaleza, dirección, Señor, y sanidad a aquellos que hoy están viviendo dificultades, Señor. Aquellas personas que están viviendo alguna enfermedad, algún contagio por el COVID, alguna situación, Señor, de desánimo emocional, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú seas nuestra fortaleza, nuestro castillo, Señor, nuestro pronto auxiliador, Señor. Que tú nos des ánimo en medio de todas estas situaciones que a veces vivimos, desiertos, Señor, que enfrentamos, Señor. Pero sabemos que tú eres nuestro Dios, Señor. Que tú eres más grande que cualquier dificultad, Señor. Y aún en medio de ellas tú estás, Señor. Que tú eres grande en misericordia, Señor. Que tú eres un Dios bueno, Señor, que se compadece del dolor de su pueblo, Señor. Y hoy, Señor, clamamos a ti, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas trayendo sanidad, Señor. Que tú seas trayendo liberación, Señor. Que tú seas trayendo fortaleza a nuestro corazón, Señor. Que tú estés levantando en nuestro corazón hombres y mujeres de fe que te siguen, que te aman sin importar la situación o circunstancia que estemos viviendo, enfrentando, Señor. Hoy, Señor, clamamos a ti, Señor,
para que tu presencia descienda en cada hogar, Señor, en cada familia, Señor, y para que hoy se levante hombres santos, Señor, hombres que busquen tu rostro, mujeres que busquen tu presencia cada mañana, Señor. Tú hoy, Señor, buscas una generación que te adore, una generación que te busque con todo su corazón, Señor. Y clamamos a ti, Señor, para que tú seas guiando nuestras vidas, Señor, para que tú seas guardando nuestros padres, nuestros hijos, Señor, nuestros esposos, esposas, familias, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú seas guiando nuestras palabras, Señor, para poder predicar, Señor, tu evangelio, Señor, para poder predicar tu palabra a tiempo, Señor. Dice tu palabra que hemos predicado a tiempo, no antes de tiempo, Señor, porque estamos en los últimos días, Señor, y porque no sabemos, Señor, lo que va a suceder, Señor. Permítenos, Señor, ser luz en medio de este mundo, Señor. Permítenos predicar, Señor. Permítenos, Señor, hablar de ti y entender que debemos estar unidos en oración y ayunar, clamar a ti, Señor, para que tú toques corazones duros, Señor, y sean transformados en corazones sensibles a tu voz, y así tú des una nueva oportunidad de vida y de esperanza y de salvación. Hoy te pedimos, Señor, levántanos, Señor, y ayúdanos cada día, Señor, a buscar tu rostro, Señor. Perdónanos en aquellos momentos que tú nos has llamado, Señor, y no hemos sido sensibles, Señor. Hemos sido, Señor, tercos, desobedientes, Señor. Hemos querido hacer nuestra voluntad, Señor, y no la tuya, Señor. Pero hoy tú, Señor, permites estos mensajes, estas palabras con las que vivió Jonás para entender, para cambiar, Señor, para reflexionar en nuestro día a día vivir, Señor, y buscar más tu rostro y ser más sensibles al llamado que tú nos has hecho, Señor. Hoy clamamos a ti, Señor, y oramos, Señor, por nuestra amada ciudad, por nuestra amada Colombia, por nuestros amados hijos, Señor. Y te pedimos que estén en el hueco de tu mano, Señor. Hoy, Señor, oramos por la iglesia, Señor, porque tú quieres una iglesia santa, una iglesia limpia, Señor, una iglesia que te busque con un corazón ferviente, Señor, una iglesia que sea sensible a tu voz, obediente, Señor, que escuche tu palabra, pero también que la obedezca, Señor. Y hoy, Señor, estamos en esta madrugada buscándote, Señor, porque sabemos que te necesitamos. Necesitamos fuerza, Señor. Necesitamos dirección, Señor. Necesitamos identidad y comprender que tú, Señor, nos has amado primero. Te amamos, Señor, y hoy te entregamos este hermoso día, Señor, en el cual, Señor, queremos buscar tu rostro. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias a ti, Señor. Las palabras para expresar mi gratitud. En medio de la prueba, mi esperanza ha sido tú. No es más, dile. No me alcanzan las palabras para expresar mi gratitud. En medio de la prueba, mi esperanza ha sido jamás. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno,
ayúdanos, Señor, a ser más sensibles a tu voz, escucharte, Señor. Hoy queremos, Señor, abrir nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, aquella voz que nos da aliento de vida, nos da fortaleza, aquella voz que nos da valentía, Señor Jesús, aquella voz que también nos redarguye, nos alienta, nos exhorta. Es una voz que necesitamos todos los días de nuestra vida para hacer lo correcto delante de ti, Señor. Queremos adorar solamente a ti. Tu voz me llama a las aguas, tu voz, Señor Jesús. Sin fronteras, más
tu espíritu nos guíe delante de ti, Jesús. Dile una vez más, dile. Tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Padre Santo, Señor, te seguimos adorando, exaltando, Señor. Como decía Job en el libro, en el capítulo 8, verso 5, decía: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será mucho más grande. Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tú nos sostienes, Señor, con tu mano poderosa, Señor. Y hoy, Señor, en esta mañana te queremos entregar todo nuestro corazón, Señor. Te queremos entregar nuestra vida, Señor, nuestros sueños y anhelos, Señor. Y te pedimos, Señor, haz tu voluntad con nuestra vida, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a buscarte, a anhelarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Hoy, Señor, venimos ante ti, Señor, diciéndote cuánto te amamos, cuánto te queremos, cuán agradecidos estamos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú seas guiando tu iglesia, que tú seas trayendo fortaleza a cada hombre y mujer, que tú seas trayendo sanidad, Señor, que tu mano poderosa esté alrededor de nosotros, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor. Hoy te lo pedimos, Padre Celestial, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y te entregamos hoy la palabra que tú traes para nuestra vida, Señor. Una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de corrección, una palabra, Señor, en la cual muestras tu gran y hermosa misericordia y amor por tu pueblo, por tu iglesia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, amadas familias. Saludamos a aquellos que se conectan hasta ahora y nos acompañan. Quiero invitarlos a que no nos perdamos estos hermosos momentos de devocional donde podemos crecer en la palabra de Dios, y son especiales porque a esta hora no hay quien nos incomode, no hay celulares, no hay medios o personas que nos estén escribiendo, tareas por hacer, sino es un tiempo en el cual podemos estar con Él a solas. Este devocional, así como lo tenemos ahora, es bueno que tú lo hagas todos los días en la mañana antes de trabajar. Ten un encuentro con Dios y ten la plena seguridad, como decía Job, que aunque tu comienzo haya sido pequeño, aunque hayan problemas, dificultades, tu final será diferente. Hoy quiero invitarlos al libro de Jonás, capítulo 3. Vamos a seguir estudiando el libro de Jonás y dentro de 8 días tendremos el último capítulo de este estudio. Si no has podido leerlo o ver esta serie, quiero invitarte a que te conectes en YouTube. Está la serie completa, los últimos sábados.
Y hoy vamos a hablar sobre el capítulo 3. El título se llama Un cambio inesperado. Un cambio inesperado. O se podría decir un arrepentimiento inesperado. Y vamos al capítulo 3 y dice así. Ve al libro de Jonás, capítulo 3, verso 1. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, recordemos que ya Dios le había dado un llamamiento, una tarea, algo que tenía que hacer Jonás, y era ir a Nínive a predicar, a decirles, arrepiéntanse, esa es la palabra. Pero en medio de eso Jonás huye, se esconde, va al contrario del lugar a donde Dios lo ha enviado. Dios lo envió al sur y escogió para el norte. Dios lo envió al oriente y se fue al occidente. Y él escapa de su función, de su tarea. Debemos también entender qué pasaba en el corazón de Jonás. Jonás era humano como nosotros. Y no era una tarea fácil, era una tarea complicada. Era un pueblo pagano, un pueblo que le tenían pavor, miedo, porque era un pueblo que asesinaba, era cruel con las demás personas. Pero en medio de esto, Jonás no quiso obedecer. Jonás ya era un profeta, no era su primer llamado. Vimos un pasaje donde él predica, él le da una palabra a reyes. Entonces, al ver esto y entender, él olvidó en ese momento que la tarea no era encomendada por un hombre, por una persona o por alguien, sino era por Dios. Y toda tarea que Dios encomienda, todo propósito que Dios tiene con tu vida, tú no estás solo en medio de eso, Él está contigo. Y por eso debemos entender que debemos obedecer. Dicho y hecho, él no obedeció y terminó en un barco huyendo en medio de una tormenta. La segunda prédica se llama Las consecuencias, creo que la desobediencia trae tormentas, algo así creo que el tema. Y cuando vemos esto, que cuando no obedecemos a Dios, hay tribulación. Y en esta tercera parte vemos un cambio inesperado. Y eso es muy importante. Muchas veces Dios nos ha enviado la tarea de predicar, la tarea de hablar de Él. Y no lo hemos hecho. Y al no hacerlo de la manera correcta, de clamar, de ayunar, hoy en día a veces vivimos consecuencias, vivimos situaciones, no solamente en nuestra vida, sino en aquellas personas que Dios nos había dicho, háblales, ora por ellos. Y sigamos acá, verso 3, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Entonces era una ciudad muy, ¿qué? Muy amplia, porque era de 3 días de camino, de extremo a extremo. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó un día y predicaba, y caminó un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. La palabra que él traía era una palabra de juicio, una palabra fuerte, una palabra de que iba a llegar un juicio radical. Dice el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ¿qué? Ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten con alguna, no se les dé alimento ni bebas aguas. Pasó de una decisión de un grupo de personas, del pueblo, a una decisión de un mandato del rey. Ahora el mismo rey proclamó ayuno, proclamó oración. Si no curase de cilicio hombres y animales, y clama a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. Este pasaje es muy importante. De la rapiña que hay en sus manos. Y dice lo siguiente, verso 9. ¿Quién
sabéis si volviera y se arrepintiera Dios y se apartara del ardor de su ira, y no pereceremos. Verso 10. Y vino Dios y vio Dios lo que hicieron. ¿Y qué hizo Dios? Dios vio que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Al leer este pasaje, el título se llama Un cambio inesperado. Muchas veces pensamos y tenemos en nuestra mente argumentos, pensamientos, en los cuales a veces no predicamos a alguien o no hacemos algo porque decimos, si lo hacemos, esa persona no va a cambiar. No va a haber un cambio. ¿Para qué hago esto? O a veces uno mismo dice, ¿para qué busco de Dios? ¿Para qué a veces ayuno? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago buenas cosas? Si sale lo contrario. Y tenemos pensamientos a veces que no van conforme a la voluntad de Dios. Pensamientos que van en contra de su mensaje, sin entender que Dios es el que cambia corazones. Sin entender que Dios, de lo vil y menospreciado, nos sacó para hablar palabras de sabiduría a los sabios, para hablar a reyes. Y cuando yo veo esto, entiendo que hay un cambio inesperado. Primeramente hay un arrepentimiento en un pueblo pagano. Y segundo, también hay un cambio de dirección o de juicio de Dios. Un cambio que Jonás no esperaba. Un cambio que aún los de Nínive le decían, ¿quién sabe si se volviera y arrepintiera a Dios y se apartara el ardor de su ira y no perecemos? Ellos no dijeron, vamos a orar creyendo que ya lo va a hacer Dios, sino hagámoslo realmente de corazón. Y si es la voluntad de Él lo hará. Y esto es algo muy importante, porque al leer este pasaje vemos que la obediencia trae arrepentimiento. El obedecer a Dios trae cambios. Y cuando tú obedeces a Dios, debemos despojarnos a veces de esos pensamientos negativos, de esa mentalidad de pesimismo, de crítica, de juzgar. Nunca se me olvida que alguna vez le decía a alguien, oye, predícale a tu vecina, la del frente, a tu vecino. Y le decía, no, esa gente no, pastor, no, eso no tiene cambio, eso no tiene yo no sé qué. Y yo entré y decía, pero ¿por qué no? Si yo tuve cambio, si tú tuviste una nueva oportunidad, ellos también la merecen. Y no eran ni asesinos, no eran ni crueles, no era gente que no conocía a Dios, eran personas que tenían sus situaciones. Pero es ahí donde Dios nos manda a predicar. Dios nos manda a hablar de Él en este momento. No en el momento que tú quieras. No en el momento que de pronto ahora dice, de pronto no estoy preparado. De pronto más adelante. Hay palabras que Dios nos está diciendo ahora. Porque ya después será de pronto demasiado tarde. Hay palabras que Dios te ha dicho, ayuna, ora por tu familia, ponte de rodillas. En medio de toda esta pandemia, ¿cuántas veces Dios nos habló de que era un momento para orar? Para reunirnos vía Zoom con nuestros seres queridos y predicarles. Y algunos lo hicieron, no todos. Pero a veces queremos hacerlo ya y ahora es demasiado tarde. Y hoy Dios te está dando una nueva oportunidad, como lo hacía con Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez para hacer lo que Dios te ha enviado a hacer desde hace mucho tiempo. Es el momento de levantarnos. Al ver este mensaje vemos que comenzó Jonás a entrar por la ciudad. No era un trabajo fácil, era un trabajo complejo, difícil, porque era una ciudad de 3 días de caminar. Hoy en día podemos tener la facilidad de comunicarnos por celular, por medios, tener un carro, un transporte, pero en ese tiempo era a pie, era caminar. Él tenía que gritar, alzar su voz para que todos escucharan.
Aún en medio de eso había yo creo que el temor y el complejo de pronto que algunos reaccionaran. Pero la reacción fue que inesperada. Fue un cambio en sus corazones. ¿Cuáles fueron las palabras de Jonás? Unas palabras de juicio. Y es ahí donde debemos entender y comprender que muchas veces queremos que Dios nos hable siempre con palabras que sean a gusto a nuestro corazón. Sin entender que a veces hay palabras que Él dará de pronto con firmeza, siempre teniendo amor. Pero podrán ser palabras que no nos gustarán, sin entender que son la salvación para nuestra vida. Y cuando hablo de esto, ustedes más que nadie conocen que Dios nos ha hablado muchas veces de arrepentimiento, de cambio. Muchas veces nos ha dicho, iglesia, ayuna, iglesia, ora, clama por tu familia, haz esto, haz aquello. Y a veces no hemos obedecido. Pero cuando Dios nos habla, ay, vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a tener esto, uno la recibe con ese gusto. Pero cuando a veces Dios nos dice, oye, tienes que orar y ayunar porque tu familia, tus hijos corren peligro, porque hay una situación difícil en tu vida. A veces nos llenamos y nos ponemos una coraza en nuestro corazón y eso no lo queremos escuchar. Y esa palabra no viene de Dios. Eso no es así Dios. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos. Pero sin entender que a veces Dios nos dice eso porque nuestra vida y nuestra familia corre riesgo. Y es el momento de levantarnos, es el momento de pregonar ayuno. Este pueblo no tenía la sabiduría, el conocimiento de ser un pueblo judío que tenía las leyes, las normas de Moisés. De pronto habría escuchado. Y en medio de este juicio, su acción, su respuesta no fue de contienda, de discusión, de pelear, sino fue de ¿qué? De arrepentimiento. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron que ayuno. Se vistieron de cilicio, del mayor hasta el menor de ellos. El vestirse de cilicio es despojarse de sus deseos, de sus anhelos, de lo que ellos hacían y ponerse una ropa diferente, distinta. Una ropa en la cual dan a decir, estamos en luto, estamos en entrega a Dios. El ayuno era despojarse de sus alimentos, de su comida. Era una nación próspera, una ciudad próspera, donde no había escasez, había abundancia. Y renunciaron a eso por ayunar, por entregar su corazón a Dios. Y es tanto así que esta noticia llega al rey, el mismo rey hace una ley, y no solamente dice que las personas, sino aún los animales, toda la ciudad, tenía que ayunar. Era un clamor, no por un ayuno de un día, de 2 días, sino de 40 días. Y lo lindo y lo hermoso aquí es que Jonás nunca habló de arrepentimiento. Habló de un juicio, de algo que iba a venir. Pero en medio de eso, el Espíritu Santo conmueve el corazón de ese pueblo pagano. Y el rey dice las palabras siguientes, si no curase de silicio hombres y animales y clamad a Dios fuertemente, clamen a Dios fuertemente. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, clama y ora por tu familia? ¿Y cómo es esa oración? Señor, guarda a nuestros hijos. Amén. El clamar es con todo el corazón, es con devoción, es decir, Señor, hoy, Señor, te entrego mi hijo, mi familia, mi hogar. El clamor sale del alma. Le decimos, Señor, te necesitamos, Señor. Y si se convirtase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, o sea, de la sangre que hay en sus manos, del pecado que hay en sus acciones. A veces oramos y oramos por una petición, por una solución, pero en medio de esa oración solo pedimos y no nos arrepentimos. Dios no obra en corazones que no se arrepienten. Siempre que oremos, oremos primeramente por nuestro corazón para que sea limpiándolo.
Y asimismo el Dios sea escuchando nuestra oración. Pero acá suele pasar algo hermoso y es lo que sigue haciendo este rey. Dice el verso 9: ¿quién sabe si volverá y se arrepintiera Dios y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos, no pereceremos? Este rey no dice, hoy clamemos a Dios y Dios ya nos dará la respuesta, sino es similar a lo que Jesús dijo en aquel momento en Getsemaní: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga nuestra voluntad o mi voluntad, sino que se haga la tuya. En medio de esta oración, él clamó primeramente por un cambio en su corazón, un arrepentimiento. Él clamó y dirigió a su pueblo a que se convirtieran. Convertirse es dar media vuelta de las acciones pecaminosas. Si tú vas al norte, es ir hacia el sur, es cambiar, limpiar sus acciones. Pero tercero, vemos aquí que él ora y dice, si es la voluntad de Dios, él cambiará. Y vemos la respuesta de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría, y no lo hizo. Hay un cambio inesperado en Nínive y hay un cambio inesperado en Dios. Dios conoce todos los corazones. Y Dios por eso permite esos momentos para que nos levantemos a predicar. Esta gente, este pueblo era pecador. Y ellos, en medio de su dureza de corazón, sin haber conocido nunca a Dios, cambiaron. Pero el pueblo de Israel, el pueblo judío en el contexto de la época de Jesús, eran duros de corazón. Jesús les predicaba y no querían cambiar. Jesús les hablaba y seguían sus mismos malos caminos. Y cuando vemos esos pasajes, a veces también entendemos que a veces Jesús nos habla, nos dice, y no queremos arrepentirnos, no queremos cambiar y dejar aquellas actitudes que sabemos que están mal en nuestra vida. Y quiero invitarte a Mateo capítulo 12, verso 39, 41. Mateo 12, verso 39, verso 41. Mira lo que responde Jesús a su pueblo. Y le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señales, pero señales no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto hace alusión a aquel momento que Jesús muere en la cruz. 3 días y 3 noches, él tuvo que vivir muchas cosas. Algunos teólogos afirman que fue al fondo del infierno, que fue y predicó a aquellos que no habían conocido de él, dando una esperanza. Pero en medio de esto, el verso 40 dice, y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Cuando yo veo este pasaje, entiendo la dureza del pueblo de Israel en ese contexto. Y esto me hace entender, y muchas veces Dios nos ha permitido predicar a estas familias, aconsejarlas, hablarles de su amor, pero también hablarles de sus consecuencias. Renuncia a la idolatría. Es el tiempo de obedecerlo, es el tiempo que te cases, es el tiempo de que debes congregarte,
deben buscar más la palabra de Dios y a veces no escuchan. No, yo voy a hacer eso hasta que vea a mi esposo cambiado. Yo voy a hacer eso hasta que vea a mi hijo cambiado. Yo voy a congregarme más hasta ver que Dios me bendice o hasta ver que Dios me da un trabajo. Y a veces demandamos primero las señales. Y Jesús aquí es muy fuerte en este pasaje. La única señal es la señal en la cual Él murió en la cruz por nuestros pecados. Estuvo 3 días y resucitó al tercer día. Alguna vez alguien me decía, pastor, yo realmente voy a servirle a Dios con todo mi corazón. Hasta que en medio de una alabanza de oración, Dios me llene de escarcha, me dé una señal, me dé esto, hay una visión, algo. Y yo recordaba este pasaje. No más señales. Actúa, obedece, y en su tiempo Dios te recompensará. En su tiempo Dios dará. Y los que agradan a Dios, debemos entender que agradar a Dios no solamente es escuchar la palabra, sino que respondamos con obediencia a ella. Al ver este pasaje vemos que Dios correspondió con misericordia y canceló el castigo. El Señor había dicho que cualquier nación contra la que hubiere dictado castigo escaparía del mismo si se arrepentía. Entonces al ver este pasaje vemos que cuando como iglesia, como personas, como individuos, a veces vivimos alguna situación, si nosotros nos arrepentimos con todo nuestro corazón, si nosotros buscamos, tenemos un cambio de dirección, Dios podría cambiar esa situación. Pero no lo hacemos para que Él cambie esa situación, sino lo hacemos porque estamos convencidos, o Dios nos convence que lo que estamos haciendo no está mal, y no lo estamos amando a Él, no lo estamos honrando a Él. Jeremías 18, 7, 8 dice, y en un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir una nación o un reino, dice así. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infringirles. Al leer este pasaje entiendo que Dios perdonó esta nación porque había un arrepentimiento. Y arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es cuando nos sentimos mal por algo que hemos hecho y ya. Arrepentimiento es dar media vuelta a la acción que estamos haciendo. Es entender que hemos fallado. Es entender que hemos lastimado el corazón de Dios. Es entender que en nuestras fuerzas no podemos y lo necesitamos a Él. Es ahí donde Dios llama a que tengamos corazones arrepentidos. Dios perdonó a Nínive como había perdonado a Jonás. Dios castigó para corregir, no para vengarse. Siempre está dispuesto a mostrar compasión a cualquiera que le busque. Y quiero terminar leyendo esto que es muy importante. El avivamiento en Nínive fue notable y ejemplar. Jesús lo menciona, como lo leíamos en Mateo, delante de sus oyentes para vergüenza de ellos. Alguien mayor que Jonás le predicó el arrepentimiento y fueron testigos de sus milagros. Sin embargo, ellos rechazaron su mensaje de juicio y gracia y lo llevaron a la cruz. Y hoy día el mensaje aún es anunciado. Pero ¿dónde nos encontramos frente a un arrepentimiento como el de Nínive? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos arrepentidos de nuestras acciones? ¿Estamos teniendo fruto de arrepentimiento? ¿Qué es lo que vemos en ellos? Y fruto de arrepentimiento es acciones que realmente muestran que hemos cambiado. Los habitantes de Nínive se arrepintieron, no tuvieron privilegios como Israel. Mira esto.
de llegar el Mesías, de llegar Jesús con milagros, con prodigios, con señales, de haber visto esos milagros que vivieron con Moisés en el desierto, esas sanidades, esos profetas, todos esos profetas que fueron a Israel. Fue uno y habló de juicio y obedecieron. Oyeron solamente un profeta insensible que no tenía interés en que los hombres se convirtieran y fueran salvos. Eso lo vemos en el capítulo 4. Oyeron a Jonás tan solo una vez y muy brevemente. El mensaje era muy desalentador. Nínive oyó solamente amenazas, pero ninguna invitación para conversión. Jonás no anunció el perdón ni tampoco el arrepentimiento. Solamente anunció un juicio severo, o sea que tan solo vivirán 40 días más. Jonás no fue compasivo con las necesidades de las personas. Predicó sin motivación, su mensaje no contenía ninguna señal de amor. No pidió la misericordia de Dios para ellos como Abraham lo hizo en Génesis 18:22 o Moisés en el Éxodo 32, donde ellos se pusieron y dicen, Señor, perdónanos, recuerda las promesas. No, era un juicio. No le gustó que Dios tuviera compasión de Nínive. Eso le sucede a Jonás. Los ninivitas tenían muy poca esperanza. No sabían nada del amor de Dios. No conocían sus leyes, sus estatutos, sus promesas. No conocían el sacrificio de la propiciación. No recibieron ninguna invitación como en Isaías 55 al arrepentimiento. Ayunar, entregar su corazón, el ayuno verdadero. ¿Cómo fue que ellos recibieron entonces el mensaje? Todos oyeron la palabra de Jonás. Todos. Por eso debemos orar para que toda nuestra familia escuche el mensaje del Señor. Y no solamente lo escuche, sino que haya un cambio en sus corazones. Y dice aquí, toda ciudad se involucró, todo tránsito se detuvo y todo trabajo cesó. Recuerden que se vistieron de cilicio, dejaron de comer, ayunaron. Se hicieron preguntas serias acerca de Dios. Se hicieron preguntas serias acerca de Dios. Desde el rey hasta el último hombre, todos arrepintieron y postraron delante de Dios, vestidos de cilicio y de ceniza. Se postraron. Todos clamaron a Dios, aunque el mensaje de Jonás no ofrecía gracia alguna, sino solamente un juicio. Aún así ellos tuvieron ánimo. Querían aprovechar los 40 días para salvarse por medio de la conversión, de un cambio en su corazón. Una amplia respuesta a la oración. Dios oyó su clamor y se compadeció. Su arrepentimiento fue sincero, dice la palabra de Dios. Dios cambió porque vio en ellos un arrepentimiento. Trajo fruto. La fe sin obras es muerta. No, Él tendrá compasión de nosotros. No, ellos actuaron, ayunaron, se postraron, dejaron de hacer lo que estaban haciendo por 40 días y buscaron el rostro de Dios. Buscaron a Dios para que Dios los cambiara. Decir Señor, Señor no es suficiente. Mateo 7:21. Sino es un arrepentimiento lo que Dios busca. Dios exige frutos de arrepentimiento. Lucas 3:8. Y es ahí donde hoy Dios exige eso de nosotros. Mateo 12:41. Podemos ver que el arrepentimiento en Nínive fue como sincero. Y hoy, en medio de esto, te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos guiando nuestra vida? ¿En qué posición estamos? ¿Estamos esperando una señal? ¿Estamos esperando estar preparados para predicar? ¿O realmente estamos obedeciendo a Dios y teniendo claro que Dios, en su misericordia y en su amor, puede cambiar aquel que nosotros no creemos que pueda cambiar? Hoy vimos un cambio inesperado en el ser humano y vimos también un cambio en el corazón de Dios, su amor y su misericordia por aquellos que se arrepienten. Hoy quiero invitarte a que oremos y que le entregamos este momento, esta mañana a Dios. Y diga, Señor, te pido perdón y quiero tener un cambio
como tuvo el pueblo de Nínive. Vamos a orar. Padre celestial, Padre hermoso, Señor. Gracias, Señor, porque hoy pude ver, Señor, tu misericordia, Señor. Como tú perdonaste a Jonás y lo volviste a llamar, Señor. Hoy, Señor, también puedo ver eso en mi vida, Señor. Porque muchas veces tú nos has llamado, Señor, y hemos sido de oídos sordos. Hemos sacado excusas para decir no estamos preparados. Esas personas son duras. ¿Para qué hago esto? Y comenzamos de pronto a justificarnos y escaparnos de no hacer tu voluntad, Señor. Hoy, Señor, reconocemos nuestros errores y entendemos que la consecuencia de esas desobediencias han sido a veces tormentas en nuestra vida o en aquellas personas que tú nos has enviado a predicar, Señor. Hoy, Señor, te pedimos primeramente perdón por no obedecerte, pero hoy, Señor, hoy 19 de junio queremos comprometernos a obedecer tu palabra y hablar primeramente a nuestra familia. Y aunque hayan pensamientos de decir, ay, es que son duros, son tercos, no quieren escuchar, vamos a orar y ayunar por ellos. Vamos a pedirle a Dios que nos dé esas palabras para predicarles y entender que tú eres el que convence, no somos nosotros. Hoy, Señor, también entendimos, Señor, y comprendimos, Padre Santo, Señor, que aquella palabra que tú trajiste a ellos era una palabra de juicio, pero que tocó su corazón y arrepintió. Hubo un cambio en sus vidas. Hoy te pido perdón porque muchas veces tú me has hablado de consecuencias, situaciones que voy a enfrentar y voy a vivir. Y a veces no quiero escucharlos, porque siempre pienso que todo va a ser bien, todo va a estar bien, todo Dios va a estar conmigo, todo va a salir bien, sin entender que muchas situaciones tendré que vivir y enfrentar, debido a que no he sido obediente, debido a que de pronto tú quieres moldear mi carácter. Pero debe entender que aún en esas palabras, tú lo que buscas es que haya un cambio en nuestra vida, que haya un arrepentimiento, que busquemos tu rostro, Señor, cada mañana, y que cambiemos de dirección si estamos haciendo algo equivocado. Que busquemos más tu rostro en el lugar secreto y nos llenemos de fe y esperanza de tu presencia, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú hoy me has hablado sobre el arrepentimiento. Tú me has hablado, Señor, de frutos de restitución, de obedecer, de escuchar y obedecer tu palabra, Señor. Y hoy, Señor, te doy gracias porque tú me has dado una nueva oportunidad de cambiar y de buscarte, Señor. De estar más firme en ti, Señor. De entender que tú quieres cambiar mi vida y cambiar la vida de muchas personas. Que tú eres un Dios hermoso, Señor. Que debemos de quitar esos pensamientos de señales, de pedir aquello, sino de entregar nuestro corazón y buscarte porque te amamos. Y en medio de eso tú obrarás, Señor, para bien. Que mi corazón, Señor, y mi oración sea de una manera correcta, Señor. Un arrepentimiento, de buscar tu rostro, de cambiar. Y si es tu voluntad, Señor, tú concederás aquellas peticiones de nuestro corazón. Pero si solamente es tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, esta mañana, Señor. Y te pedimos perdón, Señor, si hemos permitido algo que no esté bien. Que esta semana sea una semana hermosa, que podamos hoy ayunar en la iglesia, el domingo también, Señor. Podamos estar todos juntos, Señor, buscando tu rostro. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, más familias, espero que este mensaje haya sido de gran bendición, que este mensaje los haya llenado de su presencia. Aquellos que de pronto nos ven, estudiamos el libro de Jonás, el capítulo 3, y queremos invitarte a que sigas viendo esta serie. Ya dentro de 8 días terminamos la serie, el próximo sábado, y queremos invitarte a que si no la has visto toda puedas verla en nuestra página de YouTube, escribirte, y también que si este mensaje ha sido de gran relevancia para tu vida, recuerda compartirlo, porque hay muchas familias que hoy también necesitan un mensaje como este de esperanza. Recuerda que Dios nos ha llamado a tener un cambio en nuestra vida, a hacer las cosas de la manera correcta. A veces cuando no lo hacemos, llegan consecuencias y después decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Y no es la culpa de Dios, es la culpa de nuestras acciones y nuestras malas decisiones. Pero Dios en su misericordia permite estos mensajes para alinearnos, para guiarnos, para predicar, para hacerlo de la manera correcta. Dios nos ama y por eso Él a veces nos corrige.
Los quiero mucho, amada familia, y los invitamos hoy al ayuno a las 10 de la mañana y nos vemos mañana en nuestras dos reuniones, 10 y 11:30. Los quiero mucho, amada familia, y si este mensaje fue relevante para tu vida, puedes compartir algo ahí en el chat o compartir a algún amigo, alguna familia. Los esperamos este domingo con toda la familia. Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones.